hay un texto que habla del incienso en el Sidur y dice que no se puede añadir dvash, que es miel de frutas. Página 26 en adelante. El Eterno dijo: toma para ti especias, bálsamo, ónice, aromático y gálbano, especias e incienso puro, las medidas serán iguales entre sí, con ellas harás saumerio, una mixtura de especias de obra de perfumero, revuelto completamente puro y santo. Molerás muy finamente un poco de él y pondrás un poco de él delante de las tablas del testimonio en la tienda del encuentro, donde me citaré ahí contigo. Santidad de santidades será para ustedes. Shemot, Éxodo 30, 34, 36. Esta es la intimidad con Hashem que tenemos. El incienso es la intimidad de nuestro espíritu con el espíritu de Hashem. Y es un sacrificio, es una entrega, es algo muy hermoso, muy bonito. Y también se declara: Aarón quemará el sahumerio de especias sobre el altar, cada mañana al limpiar las candelas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las candelas por la tarde, lo quemará un sahumerio continuo delante del Eterno para sus generaciones. Capítulo 30, versículos 7 y 8. Entonces sabéis que aquí luego viene la fabricación. Y luego, página 28, al final enseñó Bar Kappara una vez cada 60 o 70 años, los restos acumulados de sahumerio llegarán a la mitad de la cantidad anual. Bar Kappara enseñó también: si alguien hubiera puesto un cortón de miel de frutas en él, nadie hubiera podido resistir su fragancia. ¿Y por qué no se mezclaban en él miel de frutas entonces? Porque la Torá declara: pues cualquier levadura o cualquier miel de frutas no quemarás de ellos una ofrenda de fuego para el Eterno. Levítico Vaikra 2:11. No da mucha explicación por qué no se puede. Solamente dice que la Torá dice que no podemos poner miel de frutas. Y la pregunta en nosotros surge: si la miel de frutas puede aumentar la sensación de placer del incienso delante de Hashem, ¿por qué no ponemos miel de fruta? La respuesta es: porque la Torá lo prohíbe. Pero ¿por qué la Torá lo prohíbe? No dice el resto. Y esto me vino esta luz esta mañana cuando estaba leyendo esto, que hay una restricción en la presencia de Hashem de disfrute humano. La Torá hubiera podido decir: ponle fruta, o sea, miel de frutas, porque en hebreo dice dvash, y eso se refiere a lo que sale del dátil. Si tienes dátiles bien maduros y pones un cubo lleno de dátiles y se van ahí apretando poco a poco, y ahí sale una miel que es fantástica, buenísima. Esa miel es la que se habla aquí. En primer lugar dátiles, pero también otras frutas. Entonces esa miel, si la añades al incienso, ningún hombre puede aguantar eso, dice. Yamodes, o sea, no podrá estar de pie, en el sentido de va a ser tan hermoso ese incienso que el hombre se va a derretir de placer por sentir ese olor. ¿Y por qué no se permite? Porque la Torá lo prohíbe. ¿Y por qué? Hashem dice: sacrifícame incienso
Pero ten cuidado de no ser tú el propósito del disfrute de ese incienso. Y para que sepas que el propósito de ofrecer incienso no es que tú disfrutes de ese incienso, sino que Hashem sea elevado a través de tu incienso, no le pongas miel. Porque si le pones miel, tú vas a disfrutar demasiado y vas a perder algo del propósito del incienso. Y entonces nosotros, cuando estamos cantando alabanzas a Hashem, hay un ingrediente de disfrute personal, ¿verdad? Las melodías, las armonías, el ritmo, las voces nos hacen disfrutar de la música. Y dice Hashem, cuidado, si el disfrute de la música sobrepasa el sacrificio y el propósito de lo que estás haciendo, se anula el sacrificio, no es aceptable delante de Hashem. Por eso la Torah prohíbe un nivel máximo de disfrute en el incienso, para que Hashem sea el que reciba nuestra alabanza y no nosotros. Que Hashem disfrute, para hablar de esa forma, de nuestra oración, de nuestra entrega, de nuestro incienso, nuestra quema de los ingredientes del sahumerio y no nosotros. No está mal disfrutar, porque era un olor muy hermoso. No está mal. Es perfectamente legítimo disfrutar de ese incienso delante de Hashem, porque estás delante de Él quemando y tú disfrutas también. Pero hay un límite. La Torah pone un límite de ese disfrute para que el propósito sea Él y no yo. Y es bien interesante que los sabios destacan que hay una posibilidad de disfrutar más del incienso. Tienes la opción de subir un nivel más de disfrute personal en tu servicio a Hashem, y la Torah dice, no entres allí. Ahí tenemos mucho que aprender, porque nosotros buscamos a veces nuestros propios placeres en nuestro servicio al Eterno. Y hay momentos cuando la Torah dice, hasta aquí, pero nada más. Y eso es santidad de santidades. Intimidad de intimidades. Hay una restricción. Es bien interesante que la santidad se consigue a través de prohibiciones, de restricciones. La santidad se consigue a través de restricciones. No son los mandamientos positivos los que crean santidad, son los mandamientos negativos. No hagas melajá en Shabbat. Santificarás el Shabbat, no haciendo. Las restricciones crean Kedushá. Las riendas sueltas crean impureza. Por eso la Torah pone aquí un límite. Hasta aquí, pero no lo disfrutes más. Podrías haberlo hecho, pero dijiste no. Dijiste no voy a añadir más, porque no quiero disfrutar demasiado y volverme el centro y la atención del incienso, porque es para Hashem y no para mí. Que Hashem nos ayude a entender lo que estoy diciendo. Pedimos, Padre, que nos ayudes en estos días para no buscar nada nuestro, que nadie de nosotros busque su propio placer,
sino que busquemos las cosas que son importantes para ti. Que busquemos agradarte a ti y pedimos que nos enseñes dónde están los límites. ¿Dónde están los límites para llegar a esa santidad de santidades que tú hablas en tu Torah? Amén. 1, 2. Sí, está funcionando. Entonces, si la música sirve como disfrute personal, entramos en una área muy peligrosa. Por eso Hashem prohíbe poner miel sobre el incienso, para que el hombre no disfrute demasiado, porque tiene que ser un disfrute para Hashem, tiene que ser algo que nos eleva por los aires, penetra las esferas superiores. Y pocas veces, lamentablemente, en este movimiento de las raíces hebreas, pocas veces he encontrado personas que sepan penetrar por las esferas espirituales con la música. Nosotros tenemos que tener un nivel superior espiritual que los que no tienen la profundidad del espíritu de Mashiach. No baje este nivel. Y hay cristianos que tienen eso mucho más que los que están en las raíces hebreas. Saben penetrar los aires, incluso en las áreas de la impureza. Saben penetrar los aires, influencian sobre el pueblo y hay manifestaciones de toda clase, de buenas y malas. Entonces, la música es una herramienta espiritual. Y claro que hay disfrute, pero está escrito que el sacrificio de Shlamim, que es la que uno come, tiene que ser sacrificado sobre el holocausto. Está escrito así, en hebreo, al ha'olam, al. La palabra al es sobre, por encima, que también significa después de. Según Rashi, el significado tiene que ver con prioridades, primero olá y después shlamim. Pero como el hebreo lo expresa, no dice después de, sino al, lo cual nos enseña que en el mundo espiritual, si no hay olá, no puede haber minjá. Si no hay olá, no puede haber un disfrute, no está permitido disfrutar, porque entonces entramos en lo mismo que pasó en el Gan Eden, cuando el hombre quería comer sin permiso. Todo disfrute tiene que estar conectado con Hashem y hasta niveles permitidos. Y lo mismo con la música, ahí hay mucho peligro. Mucho peligro. Por eso no podemos poner a cualquier persona a dirigir canciones en la comunidad. Las personas que dirigen las canciones tienen que ser personas espirituales, porque ellos transmiten su neshama, su alma, su nefesh, se transmite a través de la música. Y si ellos viven en impureza, en su vida privada, eso lo van a transmitir a la comunidad. Entonces, cuidado, si viene gente nueva a la comunidad que son músicos, muy bien, que los pongan a la primera fila. Cuidado, no pongas esa gente ahí. Que estén en un tiempo de penetramiento, de saber purificarlo y quitar lo vil de lo precioso y saber discernir espiritualmente, porque no es un trabajo de tonos, de armonías y de ritmos. Es un trabajo espiritual, y si no, uno no sabe elevarse espiritualmente, ¿para qué ponerlo como músico en la comunidad? La comunidad va a bajar al nivel del que toca. Entonces es preferible, incluso tenemos en Rosh Hashanah, está fluyendo, Baruch Hashem. Tenemos en Rosh Hashanah en Israel, estuve en la Yeshivat HaKotel, en Rosh Hashanah, y uno que tocaba el shofar, y no sabía bien, y se equivocaba, y yo sufría porque la calidad musical era baja. Luego me contaron que ese hombre es un hombre muy humilde, muy quebrado delante de Hashem, muy espiritual, y prefieren ponerle a él como el que toca el shofar antes que el que toca muy bien pero no vive espiritualmente bien, y tienen las prioridades correctas.
Claro, tiene que también mejorar su forma de tocar. Pero esa es la prioridad correcta. Mejor poner uno que toca mal, pero que hace quebrantar los corazones y elevar las almas a niveles espirituales altos con la música, que uno que toca muy bien. Mejor. Porque el propósito no es el disfrute. Aprendamos eso de una vez. El propósito es incienso para Hashem. Santidad de santidades. Entrar en la intimidad con Papi. Entonces tú tienes que escuchar. Y si logramos transmitir en este mundo el tono que está sonándose en los cielos en estos momentos, entonces vamos a cambiar la atmósfera, no solamente donde estamos, sino podemos abarcar kilómetros alrededor de nosotros, con la presencia de la Shekhinah, de la fuerza espiritual que se transmite a través de esos tonos y esa música. Para hablar de alguna forma, música no me gusta, pero bueno, no tenemos otra palabra mejor. Zmirot, pero bueno, música. Cuando venga Mashiach nos purificará los labios. Que es más importante escuchar que hablar. Más importante escuchar que cantar. Entonces, cuando estamos en el momento del canto, hay que conectar con el Espíritu. Y el Espíritu no está dividido, hay un solo Espíritu. Y el Espíritu hace una sola cosa en este momento aquí. Puede ser en otro lugar, otra cosa. Pero si nosotros como comunidad, como grupo, queremos penetrar y cambiar el ambiente espiritual, tenemos que unirnos y ser muy sensibles. Y eso tiene que ver con armonía, con melodía y con ritmo. Eso es música. Armonía, melodía y ritmo. Estas tres cosas son las que componen la música. Ritmo, armonía y melodía. La melodía es armonía, son todos esos tonos, esos acordes que están detrás, como el trasfondo colorido detrás de la melodía. Y el ritmo, eso sabemos lo que es. El que no sabe guardar el ritmo, que no, porque el ritmo influye mucho. Pero si sabe guardar, y ciertos golpes en ciertos momentos específicos penetran los aires y hace romper los espíritus inmundos y hace traer la luz de Hashem. Por eso, sé sensible cuando estamos delante de Hashem, y a veces hay que ser violento en la música. Está escrito cuando Hashem va a juzgar a Ashur, en el profeta Isaías, en los últimos tiempos, Él va a traer juicio sobre Ashur, Asiria. Creo que está hablando de ISIS, lo que estamos viendo ahora levantándose en el mundo. Va a venir un juicio sobre ese grupo de personas, ese imperio que se está levantando. Y cuando Hashem lo va a juzgar, lo va a hacer a son de música, está escrito. Entonces va a haber ciertas melodías, ciertos ritmos, ciertos tonos, cierta armonía que va a venir como, no sé, relámpago, como trueno, como de alguna forma vibraciones que va a juzgar ese enemigo de Israel y del mundo. Y ahí nos podemos equivocar también. Pero es una cuestión de entrenamiento profético. Sabéis que los profetas de Israel sabían cantar y tocar. En Israel, en el pueblo, en el templo, también había gente que estaba entrenada a tocar proféticamente. Profetizar con panderos y liras, está escrito. Profetizar, ¿qué es eso? ¿Qué es profetizar con instrumentos? ¿Sabes lo que es? Es poder escuchar y transmitir lo que oyes. Profecía es escuchar y transmitir lo que oyes, nada más. Ellos escucharon ciertos ritmos y esos ritmos los transmitieron en este mundo, y eso impactó de tal manera que la presencia de Dios vino. Y Samuel estaba dirigiendo un grupo de profetas justamente donde estaba la guarnición de los filisteos. ¿Por qué estaba ahí tocando y alabando a Hashem? ¿Sabes por qué? Muy fácil.
para impedir a los enemigos invadir a Israel. A través de la alabanza, el enemigo no podía pasar, no podía penetrar. Se creó una muralla de protección de fuerzas espirituales que impedían la invasión de los filisteos a Israel. Trabajo de los profetas de Israel. Cuando Shaul el rey se acerca a ese lugar, el Espíritu viene sobre él y él empieza a profetizar también. Solamente por los profetas que están ahí, profetizando con instrumentos. Y Samuel estaba dirigiendo. Ahora vamos a dar un golpe en el 1. Abre tu boca y alaba a tu Dios. Más suave, más suave. Na 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 na.
Parad el ritmo. Todo así. Cantad conmigo, cantad. Estamos aquí también penetrando con la voz. Para poder ser eficaz en el canto hay que conocer bien el instrumento, porque la parte de la técnica puede impedir la expresión del espíritu. Tienes que conocer tu instrumento. Y la voz es un instrumento, el ritmo es un instrumento, hay que practicar. Y hay ciertas cosas que hay que efectuar en la música y requiere práctica. Por eso está escrito que fueron entrenados los que estaban en el templo, entrenados bajo la dirección de su padre para cantar, profetizar con instrumentos. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito sea. ¿Sería posible conseguir un teclado? En Primera de Crónicas 25 hay un texto que habla de cómo funcionaba el servicio en el templo de los levitas. Sabéis que los sacerdotes estaban encargados de sacrificar animales y otras cosas, cereales y demás. Y los levitas estaban ayudando a los sacerdotes en el trabajo, pero también encargados de la parte del canto en el templo. Y fue específicamente el rey David que introdujo, o digamos pues así, amplió un servicio junto al arca, junto al tabernáculo, el templo, de canto profético, para que hubiese alabanza, adoración de forma con instrumentos y cantos en el templo en los momentos de los sacrificios, en primer lugar, pero también hubo un canto constante. Y para eso hacía falta mucha gente, porque para cantar 24 horas era un trabajo bien fuerte, ¿no? Entonces dividían la gente en grupos, y todos estos grupos tenían que ministrar, servir en el templo, por turnos. Y aquí vemos en el capítulo 25 de Primera de Crónicas, como David el rey ya va preparando esto, porque todavía no tenemos templo. Lo que había en ese tiempo era medio tabernáculo. Pero David amaba la visión del templo y él quería construir un templo. Y él conocía la Torá que decía: cuando lleguéis a la tierra y tengáis paz de vuestros enemigos, entonces
tendréis que venir al lugar que Hashem escoja. Hashem escogerá un lugar para morada de su nombre. Y eso fue lo que pasó en tiempo de David. Él, después de Shaul el rey, destruyó los últimos enemigos de Israel. Shaul empezó el trabajo y David terminó el trabajo. De manera que hubo paz en el tiempo que venía después de David, para que el rey Shlomo pudiera tener un tiempo de maravillosa paz. Destruyendo los enemigos de Israel se consigue paz. Y David estaba toda la vida dedicado a hacer guerra contra estos enemigos. Y al final de su vida decía, yo quiero ahora construir un templo, porque ahora ya no tenemos enemigos. Como dice la Torá, cuando tengáis paz de vuestros enemigos, es el momento de fijar un lugar para el nombre de Hashem. Y Hashem le dice, no, tú no vas a construir el templo, porque has derramado mucha sangre. Lo va a hacer tu hijo. Pero David no se conformaba con eso, él entonces empezaba a preparar todo, a recoger oro, plata, piedras preciosas, construir instrumentos y instruir a los levitas para el servicio del templo, cómo tenían que cantar y servir a Hashem cuando el templo fuese construido. Y eso estamos leyendo aquí. Dice, además David y los jefes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutún, que habían de profetizar con liras, arpas y címbalos. Y el número de estos, conforme a su servicio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, que profetizaba bajo la dirección del rey. De Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Zeri, Jesaías, Simeí, Hasabías y Matatías, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, con lira, que profetizaban dando gracias y alabando al Eterno. De Hemán, los hijos de Hemán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hananí, Eliata, Gidalti, Romanti, Ezer, Josbekasa, Maloti, Jotir y Mahaziot. Todos estos fueron los hijos de Hemán, el vidente del rey, es un tipo de profeta, para ensalzarle conforme a las palabras de Dios, porque Dios dio a Hemán 14 hijos y 3 hijas. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa de Hashem con címbalos, arpas y liras para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Hemán estaban bajo la dirección del rey. El número de los que fueron instruidos en el canto a Hashem con sus parientes, todos los que eran hábiles, fue de 288. Y echaron suertes para designar sus cargos, todos por igual, tanto el pequeño como el grande, tanto el maestro como el discípulo. La primera suerte salió para José, etc. Y que aquí tenemos los grupos de 24 grupos para poder estar sirviendo delante de Hashem. Era un trabajo a tiempo completo. Lo que nos llama la atención es que se puede profetizar con liras, arpas y címbalos. Con otras palabras, profecía es más que palabras. Profecía es transmitir en este mundo bajo las cosas que hay en los mundos superiores. Por lo tanto, hay falsa profecía. Hay también profetas que transmiten las cosas que hay en el mundo de la impureza, en los aires.
el lado de las clipot, de las cáscaras de impureza. Y ellos son instrumentos para los malos espíritus. Y por el lado de la santidad, de la Kedusha, hay instrumentos, o sea, canales, para transmitir lo que hay en los aires. Por eso hablamos antes de escuchar, tenemos 2 oídos y una boca. Cuando estamos sirviendo al Eterno con el canto, con instrumentos, tenemos que escuchar en primer lugar. Y cuando logramos transmitir en este mundo lo que se oye en el mundo de arriba, estamos trayendo la presencia de Hashem entre nosotros. Yo no sé cómo vosotros estabais experimentando el tiempo que tuvimos antes de batería y címbalos aquí. ¿A ti te gustó? Yo sentía, porque a veces las emociones nos engañan, las emociones están muy cerca del espíritu, a veces nos engañamos, pero creo, según mi discernimiento, mi propia experiencia, mi poca experiencia de las cosas espirituales, creo que penetramos los aires con esos instrumentos y esos ritmos. ¿Qué sucede cuando hacemos estas cosas? Es el propósito de disfrutar, como dijimos antes, ese no es el propósito, aunque sí hay un disfrute, ¿no? Pero ese es un propósito muy bajo. El propósito es mover montañas en los aires, en los cielos no los superiores, sino los más bajos. Quitar obstáculos, fuerzas de maldad, iniquidad, poderes de maldad en los aires que obstruyen la luz del reino de Hashem. Cuando nosotros entramos con ese tipo de ataque, como hicimos, era un ataque, era una guerra. Y se fue José Alberto. Doy gracias. Ahí estás. Gracias por esa batería. Nos colaborabas en el espíritu. Cuando tú empezaste a tocar, subimos un nivel más fuerte, ¿verdad? Por lo menos yo lo sentí así. Y ahí teníamos un poquito de problema con el ritmo de seguirle, pero bueno, yo creo que hicimos un trabajo. Pudimos penetrar aires. Y creo que desde mi punto de vista tenía que ver con El Salvador. Y luego viniste tú. Porque creo que estábamos preparando el camino en los aires para el trabajo que tú vas a efectuar ahí en el país. Seguro que no fue solamente El Salvador. Es toda la región que estamos aquí, en estas tierras, de mucha oscuridad espiritual, de brujería, de mucha cosa rara, de iniquidad en los aires. Y ese tipo de ataques espirituales limpian los aires de las nubes grises para que pueda penetrar el sol de Hashem. Y es un tipo de profecía. El reto que tengo en esos momentos es siempre estar al tanto de lo que hay ahí arriba, porque cuando empezamos a tocar es fácil solamente seguir el ritmo, pero de repente sentimos que para, no sigáis, ya el fluir no va por ahí, hay que parar, ahora es más tranquilo, ahora es menos ritmo, ahora es otro ritmo, otras armonías, otras melodías, y eso es un reto grande, seguir eso. Hicimos un poquito. Y con las pocas herramientas que tenemos aquí, no pudimos hacer más. Porque si hubiéramos tenido, en el caso del piano, como soy teclista, o teclista, bueno, cualquier instrumento que tenemos
es una expresión de lo que somos. Si sabemos tocar, expresamos a través del instrumento lo que hay en nuestro interior. Por eso hay que estar bien entrenado, como aquí habla de que estaban entrenados, bien entrenados, en el canto a Hashem y también en tocar sus instrumentos, para poder fluir proféticamente, en el sentido de que hay un giro profético, una guía, una guianza, un sentir que hay que expresar con ritmo, con melodía, con armonía, con fuerza o con suavidad. Y eso no es fácil. Por eso hay que ser maestro de su instrumento. Y con este instrumento que hay aquí no pude expresarme bien porque tocaba solo de vez en cuando, faltaban teclas y el sonido no correspondía al 100% de lo que yo sentía dentro. Pero aún así, más o menos, pude sacarlo. ¿Por qué el rey David construyó sus propios instrumentos? Porque no encontraba en los que había en el mundo el sonido que correspondía a lo que él sentía proféticamente. Faltaba ese sonido. Era un sonido, pero no 100% lo que yo siento. Entonces voy a construir mi propio instrumento que concuerde con lo que el espíritu profético me está indicando en mi alma. Y fueron los instrumentos del rey David que fueron utilizados en el templo: liras y arpas y címbalos. Los descubrimientos arqueológicos en Israel han encontrado la lira del rey David. Sabemos cómo era, pero no sabemos al 100% cómo estaba afinada. Pero sabemos el tamaño, la madera, todo, eso todo. Y sabemos cuántas cuerdas hay. Tenemos Nevel de Kinor, son los dos instrumentos que hay. En los Salmos se habla de lira y arpa, ¿no? Lira es Kinor y arpa es Nevel, hebreo. Kinor es el pequeño, el que se parece como un vaso bonito, ¿no? Y por eso se llama Kinneret, el lago de Kinneret, porque se parece a la lira de David. El lago Genesaret, en hebreo es Kinneret. De la palabra Kinor, porque en ciertos ángulos de las montañas miras el lago y se parece a la lira que David construyó. Esa lira, si no me equivoco, tenía 10 cuerdas. Sí. Sí, lo dice también el Salmo. Y el Nevel tenía 22 cuerdas. Es más fácil entender el Nevel con 22 cuerdas. ¿Por qué? Porque cada cuerda corresponde a una letra del alefato hebreo, 22 letras. Es decir, cada cuerda en la lira tenía una letra, de manera que el rey David podía también tocar palabras con su arpa. Letra tras letra, estaba profetizando. Entonces, si tienes 22, ya sabes, todas las letras del alfabeto. Ya podías no solamente tocar, sino hablar. Construir palabras con la lira, con el arpa. Yo no sé, hace como 10, 15 años, 15 años ahora, preguntábamos a los del Instituto del Templo si ellos sabían cómo estaba afinada la lira de David y dicen que no, pero posiblemente ahora lo sepan. Porque todo es matemática, todo es natural. En la naturaleza hay matemática. Música es matemática. Tiene que ver con vibraciones, 440 es la y cosas de esas. Entonces, yo creo que los research, ¿cómo se dice en español? No, research. Las investigaciones
que han estado haciendo durante los últimos años, quizás ha llegado a la conclusión de saber cuáles son las notas de la lira de David. Las necesitamos porque pronto tendremos el tercer templo y vamos a tener que tocar eso de nuevo. Volviendo a lo que dijimos antes, estos instrumentos tenían que expresar el mover espiritual que estaba en los aires en ese mismo instante. Y eso es profetizar. ¿Os acordáis del rey Shaul que tenía un espíritu maligno? Y David tocaba con su lira. Y el espíritu inmundo le dejó. Y no es solamente psicológico, que estaba de mal humor y un poco de música le calmó. No. Eso es un nivel mucho más alto y profundo. De expulsar espíritus malignos a través de instrumentos. Solamente, no está dicho en ningún lugar ahí que David cantaba. Solamente tocaba su lira delante del rey. Y el espíritu malo se fue del rey Shaul. Se apartó de él. Por tocar. No por cantar. Tan importante es la manera de tocar los instrumentos. Sí, los salmos que David compuso estaban acompañados con sus instrumentos. ¿Y cuánto me hubiera gustado escuchar al rey David cantar esos salmos? Dice también cuando termina su vida, el dulce cantor de Israel, uno de los al final de su vida. Él lo dice proféticamente de sí mismo, no es una jactancia. El Espíritu dice que David era el dulce cantor de Israel. ¿Cómo era su voz? Es bien interesante que con címbalos se pueda profetizar. Címbalos son para el ritmo, ¿no? Los platillos. Si miramos el website del Instituto del Templo, se escribe templeinstitute.org. Templeinstitute.org. Ahí podéis entrar y mirar study tools, herramientas de estudio, y ahí hay galerías, y ahí hay fotos y cuadros del servicio en el templo, tanto del pasado como del tiempo moderno. Aquí mismo tengo ahora el arpa de David. Temple Institute, para hablar en mal inglés. Y aquí tenemos foto del arpa de David y de los címbalos, trompetas de plata y címbalos que estaban tocando los levitas en el templo sobre la plataforma que construyeron ahí, y el arpa de David que estaba ahí. Esto no es no está dibujado, es una foto del arpa reconstruido del rey David, que ya existe. El que tiene mucho dinero puede comprar una de esas. Yo quería tener una y empecé a mirar el costo y digo, ups. Porque hubiera sido bonito tener una lira y una arpa del rey David, ¿verdad? En casa. Tenemos aquí la lira.
aquí es la lira. Tiene 10 cuerdas. Es una réplica de lo que encontraron en los descubrimientos arqueológicos de la lira de David. Claro, mi hermano es un constructor de instrumentos, de guitarras, y hablé con él. Y le pregunté si él podía hacer una lira de David para mí. Y dice, no, es mucho más complicado de lo que piensa. Tiene que tener un cuerpo de resonancia y para que suene bien hay que buscar la madera exacta. Y no es solamente una madera de un tipo de árbol, sino tiene que ser, porque en diferentes lugares los árboles crecen más rápido y más lento, tienen más agua, menos agua, el árbol es más viejo, más joven, y todas estas cosas naturales producen madera de diferente clase. Entonces, para buscar la madera exacta, para el sonido exacto, hay que pasar por quizás miles de piezas de madera. Así me explicó mi hermano. Imagínate el trabajo de David. Bueno, por un lado era profeta también, que tenía el olfato profético de encontrar la madera que correspondería al sonido que él estaba buscando para su lira y para su arpa. O sea que no es tan fácil como hacer así una réplica así como lo vemos, con esas curvas y poner 4 cuerdas y tocar, ¿no? La madera exacta, la suavidad exacta, la afinación exacta de las cuerdas, todo tiene que estar bien coordinado para sacar el sonido exacto. Por eso digo, me hubiera gustado escuchar, aunque fuera un solo tono de esa arpa o de esa lira de David, para ver qué es lo que David escuchaba del cielo, que él podía transmitir en este mundo, de manera que un demonio salió del rey Saúl cuando él tocaba eso. Por eso es sumamente importante qué tipo de personas ponemos en nuestras congregaciones para dirigir los cantos. Sumamente importante. Si no son personas íntegras en su vida espiritual, van a transmitir impureza musical en la congregación. Lo hemos dicho antes. No van a poder hacer subir el espíritu de la comunidad a los aires. Y es sumamente importante. Yo ruego a Hashem que nos dé la gracia de poder suplir esta necesidad en nuestro tiempo, en nuestras congregaciones, que están empezando en diferentes lugares del mundo. Para que seamos esos adoradores en espíritu que el Padre está buscando. Hemos hablado de diferentes cosas para adorar: estudiar la Torá, cantar con el entendimiento, cantar en lenguas. Y una de las partes importantísimas es precisamente el canto, la alabanza en la comunidad. Yo deseo ver en nuestras comunidades personas santas, kedoshim, íntegras, fieles, puras sexualmente, que puedan dirigir los cantos en las comunidades. De manera que cuando ellos toquen, la santidad llene el ambiente y trae el espíritu de santidad a la comunidad. Y yo he tenido mucha lucha en mi propia vida, porque cuando era joven escuchaba toda clase de música del mundo. Me crié en un hogar mi padre amaba, de bendita memoria, amaba la música clásica.
Pero él siempre ponía la radio, música, mucha música. Y llegó un momento en mi vida cuando me metí en la música de los jóvenes de la época, del mundo. La música rock. Y tuvimos un grupo también de música. Mi hermano era el iniciador y yo tocaba la batería. Éramos un grupo de rock, hard rock duro. Y cuando el Eterno me tocó, me hizo volver más fuerte a sus caminos y me mostró a través de un siervo suyo que me mostró textos del Tanaj que hablaban de la influencia espiritual de la música, que la música es espíritu, transmite espíritu. Yo entendí que la música que estábamos tocando era inspirada por otra fuente que la santidad. Y lo dejé. Dije a mi hermano, ya no quiero más. Se entristeció mucho conmigo. Le digo, yo quiero servir al Eterno, yo no puedo con este tipo de música, que tiene otra fuente de inspiración. Y eso es lo más importante. Tienes que hacer la pregunta, ¿dónde está la fuente para la inspiración de esta música? ¿Dónde sacan los que cantan y los que tocan su inspiración? Y eso lo transmiten en la música. Y la gente que escucha la música es ministrada, para bien o para mal, por esas fuentes que están detrás. Entonces, como una persona ha escuchado miles y miles de canciones y de tipos de música y tal, de toda clase de mundo, hay mucha impureza en nuestra alma. Uno se acuerda de los cantos que hemos escuchado, ¿no? Y eso, fíjate, si yo estoy aquí delante de Hashem, delante de la comunidad, y voy a transmitir santidad, Kedushá, elevar la comunidad a la pureza, a la Kedushá, a los niveles de fuerza espiritual, del espíritu de santidad, de HaKodesh. ¿Cómo puedo imitar la música del mundo en ese momento? O incluso traer la música que hay en el mundo con la inspiración de otra fuente de impureza. Y yo estuve un tiempo pidiendo al Eterno, purifica mi instrumento de mi corazón, de todas estas cosas que yo escuché de joven, toda esa porquería, toda esa impureza sexual, violencia y otras cosas. ¿Sabéis que el canto Hotel California suena bonito, ¿verdad? Es una canción dedicada a la primera iglesia satanista de los Estados Unidos, que se llamaba Hotel California. En la portada aparece Anton Lavelle. En la portada aparece Anton Lavelle, que es el fundador uno de los líderes del satanismo. Mira el texto de esa canción y verás. Este espíritu no ha estado aquí desde tal año y cosas así. Y tú estás poniendo esas cosas en tu alma y estás delante de Hakadosh Baruj Hu, y la inspiración que tienes de esos discos y esas canciones de repente te mancha en el momento de cantar alabanzas al Eterno. ¿Tú crees que
que puedes sacrificar fuego extraño delante de él. Yo le pedí a Hashem, purifícame de todas estas cosas. Aunque sean las mismas armonías, incluso mismas melodías, ritmos parecidos, pero la inspiración y la fuente que hay detrás es impura. Llama a los sentimientos del hombre. Pero siempre hay doble, es doble, todo es doble. Lo que hay en el mundo de la Kedusha también está en el mundo de las klipot. O sea, lo que hay en el mundo de la santidad también en el mundo de las cáscaras de impureza. Y se parece. ¿Cuántos conocen la canción Ave María? Yo oigo 3 notas de esa canción y tengo que reconocer que es una canción bellísima, musicalmente hablando. Llama a las emociones, pero es una incitación a la idolatría. Y esto lo sabían bien en Babilonia, cuando los amigos de Daniel estaban ahí, Sadrach, Mesach y Abednego, Hananiah, Misael y Azaría. Y el rey había ordenado que tenía que tocar instrumentos. Y cuando tocaban los instrumentos, todo el mundo tenía que adorar a un Dios falso, incluso al rey. Y los amigos de Daniel dijeron que no vamos a seguir esta música. Nosotros tenemos un freno y no lo vamos a meter ni en nuestro corazón, no vamos a cantar, no vamos a tocar esa impureza, porque somos siervos del Dios Altísimo. Que Hashem nos purifique de toda la porquería que hemos estado escuchando durante los años. Todo se ha quedado en nuestras almas, todo. Ahora, al mencionar 2 canciones, seguro que venían las melodías en tu mente, ¿verdad? Algunos ya empezaron a cantar dentro de sí Ave María o Hotel California. Qué fácil se pega el canto de la impureza. Aunque no le gusta, y por todas partes hay música. Entonces tenemos que poner un freno. Y la solución, ¿sabes cuál es? Poner tu propio disco por dentro. Como dice Rabbi Shaul, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones siempre. Hubo un tiempo que yo escuchaba mucha canción de alabanza, de cantos cristianos, algunos mejores que otros y algunos peores que otros. Y yo dependía del ambiente, yo ponía los auriculares o los cascos y caminaba por la ciudad desde la escuela y tal, y estaba en una euforia, una borrachera de música. Dependía de eso. Era un tipo de droga. Años estaba así. Y llegó un momento cuando el Eterno empezó a tratar con mi vida. Y empezó a afinar mi oído espiritual. De manera que empecé a escuchar lo que hay ahí arriba. Y le pedí que me borrara y me quitara todas estas cosas que había escuchado. Para poder escuchar su voz, su tono, su soplo. ¿Te acuerdas de Eliyahu el profeta? Cuando estaba en el monte buscando la presencia de Dios, vino la tormenta, pero Hashem no estaba en la tormenta. Vino un terremoto, pero Hashem no estaba en el terremoto. Y al final llegó un soplito. Y entonces él cubre su rostro. Él era el profeta de la tormenta, del fuego del cielo. Y Hashem le mostró a escuchar
ese tono tan finito, ese tono tan suave, que si hay tanto alrededor no lo vas a oír. Y si tú pones cascos, si pones música, pon la música judía, lo que quieras. Pon tu radio de Israel, lo que quieras. Pon tu disco en el coche, donde quieras. Pero difícilmente vas a escuchar ese tono de Hashem. Necesitamos silencio para poder percibir el soplo del Espíritu y afinar nuestra alma conforme al tono celestial. Eso es profecía. Profetizar es oír y transmitir lo que se oye en el Espíritu. O ver y transmitir lo que uno ve en el Espíritu. Aquí tenemos una menorá y tiene 7 llamas de fuego. El fuego es la profecía en el tabernáculo. Y el fuego tiene 2 cosas, por lo menos. Tiene luz y tiene calor. Y esa es la profecía. La profecía trae revelación de forma de conocimiento, luz, aclaración de las cosas. Puede ser a través de imágenes, palabras, explicaciones, entendimiento. Pero luego está la otra parte, que es el fuego. Y es la inspiración, el poder, el impacto espiritual. Y eso es cuando estaban profetizando con los instrumentos. No había tanto conocimiento en esa profecía, pero sí hubo fuego. Fuego espiritual. Y creo que teníamos un poco de fuego aquí, ¿verdad? Por eso es tan importante no ofrecer fuego extraño delante de Hashem. 2 hijos de Aarón murieron por dar fuego extraño. Es peligrosísimo venir con fuego de fuera a la presencia de Hashem. Peligroso. Te puedes morir espiritualmente. Entonces, por favor, tened cuidado con la gente que dirige la alabanza en las congregaciones. Tienen que ser personas santas. Kedoshim, sí. Sí, yo hacer el comentario de que escuché que artistas en Israel cogían los ritmos de músicas que salían en el momento para hacerlos ellos con sus propias letras, cogiendo ritmos. Y un día le pregunté a una persona y me dijo, bueno, pero esto los rabinos dan permiso para hacer eso. Y a mí me quedó ese... Bueno, hay rabinos para todo. Los rabinos permiten emborracharse, fumar y escuchar música del mundo. Hay rabinos que lo permiten. La halajá no lo prohíbe y tampoco es fácil con la halajá poner límites. ¿Dónde está el límite del tipo de música que puedes escuchar y la otra? ¿Dónde está ¿Cómo puedes legislar ahí? Sí, ¿cómo puedes medir? Y si uno fuma una vez al mes un cigarro, ¿dónde está el límite? Por supuesto, hay rabinos que están en contra de fumar, de emborracharse y de la música del mundo. Esos son mis amigos, esos rabinos. Son los míos. Entonces, en Israel vas a encontrar de todo. Y te digo, hay mucha contaminación en la música que sale de Israel, incluso del mundo religioso de Israel. Mucha contaminación espiritual. Entonces, estamos en una necesidad urgente de crear nuestras propias canciones.
inspirados por el espíritu de Mashiach en la Kedushá, purificados de los ritmos, melodías y armonías del mundo que tiene la impureza detrás. Es un reto grande. Y es realmente urgente. Es urgente, una necesidad urgente. No tenemos. Yo he traído mi granito de arena a lo que estoy haciendo esto. Eso, hace 12, 15 años me llegaron estas canciones. Y tengo deseo de volver a escribir canciones. Todas son mías. Y yo lo tengo, pero mira, Hashem me ha enviado a hacer 1000 cosas a la vez. Y de verdad que me gustaría... ¿Pues eso qué canto es de usted? Todos son de mí, son mis cantos. ¿Perdón? Sí, el disco está en el Dropbox del consejo. Entonces sí tenemos. Sí, las canciones están ahí, pero hay algunos problemas. Que según la halajá, una mujer no puede cantar sola delante de un hombre. Una mujer judía. Porque expone su voz de manera que, como la voz de la mujer es atractiva para el hombre, eso puede incitar sensaciones de deseos sexuales en el hombre. Entonces no está permitido que una mujer cante solista ante hombres, una mujer judía. Y la halajá no permite a un varón judío escuchar a una mujer judía cantar. Un grupo de mujeres sí, porque no hay una mujer que se oye, sino varias, no hay problema. Y si no ve la cara de la mujer en alguna grabación, se puede permitir, está permitido por algunos, pero otros no. Y escuchar a una mujer no judía también está permitido. Porque supuestamente a ningún judío se le ocurre pensar en casarse con una no judía. Entonces, salimos de la halajá con nuestro disco. Mi esposa canta sola en varias canciones, pero fue antes de la conversión, así que no hay problema. No fue judía en ese tiempo. Pero bueno, yo lo hubiera hecho un poco diferente, porque hay que cuidar mucho ¿cómo le llama? Sensacionalismo, no, la voz de la mujer que no sea sensualismo. Y las voces, tanto de hombres como mujeres, más mujeres que hombres en el mundo, están entrenadas para ser sensuales y aludir a lo sexual. Entonces, si tú pones a una chica en la comunidad que tiene una voz fantástica y ha escuchado y tiene grandes artistas del mundo como ejemplos y canta igual, ¿qué va a suscitar entre los varones de la comunidad? Lo mismo que en el mundo. Y esos soplos, eso es, ya estás en la cama con ella. Prohibido poner eso en la comunidad. Tiene que ser pureza en los cantos. Sí, es un compromiso muy grande que tenemos. Estoy repitiendo para que lo oigan aquí también. Y estamos grabando, ¿eh? Bueno, aquí hay 2 preguntas. No grabé las preguntas porque no llegan hasta aquí. La primera dice que hay cantos. ¿Estás hablando de cantos o de instrumentales? No, Cánticos. Que hay en el mundo que son bonitas y que sientes que no hay nada de impureza en ellos. En el mundo cristiano. En el mundo cristiano. Y luego hablas de que lo que dije antes, de que la pregunta es si toda la música del mundo es mala, digamos, impura. Mi respuesta a estas 2 preguntas es, la primera es, no tengo ninguna duda en absoluto de que en el mundo cristiano hay personas kedoshim, entregadas a Hashem, aman a Dios con todo su corazón, con el conocimiento que tienen, la revelación que tienen, caminan en eso y conectan con Hashem y pueden transmitir canciones bellísimas de adoración al Eterno y conectar con el Eterno con eso. No tengo ningún problema en aceptarlo.
El problema con nosotros es que si nosotros utilizamos esos cantos en nuestras reuniones, la gente que viene del cristianismo conecta con todo lo que hay allí, porque es un paquete. Porque el maestro dijo, el vino nuevo lo tienes que echar en odres nuevos, porque se rompe. No podemos usar estilos de otros odres en lo que estamos haciendo ahora. Creo que tenemos que ser un poco restrictivos ahí en esa área, de no traer, no importar demasiado. Una cosa es la vida. También la pregunta surgió, ¿dónde está el límite? ¿Quién decide qué canciones son buenas y qué son malas? ¿Podemos cerrar esa puerta, por favor? Pues teológicamente, si una canción lleva una connotación trinitaria, pues está fácil. Claro, si están cantando a Jesús, que es Dios y que te adoro, tú eres mi Señor y tú eres mi todo y todo eso es adoración falsa. Eso hay que rechazar, por muy bonita que sea la melodía. La letra es una adoración, igual que Ave María. Entonces, toda canción basada en la Trinidad es rechazada, hay que rechazarla. Y para definir qué está bien y qué está mal, es una evaluación muy subjetiva. Muy subjetiva. Puede ser emocional incluso. Yo siento que eso no está bien, ¿y quién siente correctamente? No podemos legalizar. ¿Dónde ponemos reglas? Como consejo aquí, ¿dónde ponemos reglas? Bueno, yo diría que la regla es hagamos nuestras propias canciones. Porque si importamos lo de fuera, corremos el riesgo también de importar una cultura y un ambiente donde se crearon esas canciones, aunque esa misma canción fue buena, pero otras en el mismo disco, la gente que conoce el disco van a seguir cantando las otras que vienen después, que es una adoración falsa, por ejemplo. Entonces yo diría que, bueno, los que son verdaderamente espirituales, los líderes de la comunidad, son los que pueden, con su olfato de Mashiach, discernir, o deben saber discernir, qué canciones están bien y qué están mal. Y yo digo, es mejor cortar por lo sano, no intentar de vivir cuanto más cerca del precipicio posible, sino poner una cerca de protección, como los rabinos. Pongamos una cerca de protección en nuestras comunidades. Mejor no introducir canciones de fuera. Empezamos a hablar de profetizar con instrumentos y cantos, que es lo más alto, es lo fantástico, es transmitir lo que hay en el cielo aquí en la tierra. Y ahora hemos terminado hablando de la música del mundo. Hemos bajado. Nuestra aspiración tiene que ser volver a restablecer ese nivel de profecía en la música, por lo menos tener el deseo, aunque no lleguemos porque no tenemos templo, que tenían los siervos en el tiempo de David, que profetizaban con liras, arpas y címbalos y tamboriles y otros tipos de música, de instrumentos. Creo que si nuestra mirada está allí, nuestra aspiración está allí, vamos a llegar más y más y Hashem nos ayude a llegar ahí. Y luego las otras cosas que hemos estado hablando, pues dejémoslas de momento un poco flotante, permitiendo ciertas cosas, prohibiendo ciertas cosas. No seamos demasiado rígidos en eso. Contigo mismo tienes que ser rígido. Yo soy muy estricto conmigo mismo. Yo no quiero escuchar nada de fuera que yo considero que tenga influencia impura. Soy muy estricto. Sufro mucho con la radio, sufro mucho con todo lo que hay en el ambiente, en los supermercados, todo eso. Porque creo que me impide conectarme con Hashem. Porque yo estoy todo el tiempo buscando ese tono celestial. Todo el tiempo quiero ese tono que hay en el cielo.
Todo el tiempo lo quiero en mi corazón. Conectar con eso, caminar en profecía, caminar en ese nivel. Entonces, para mí, todas las cosas son demasiado bajas. No son para mí. Yo soy un siervo del Santo. Perdona la expresión, yo soy un ángel de Hashem. Yo soy un Kadosh. Yo soy un ministro del Altísimo. Y que Hashem nos ayude a vernos de esa forma. Todo lo demás es demasiado bajo para ti. Todo lo que es inferior a profecía en la música es demasiado bajo para ti. Amén, amén.